Muy buen día a todos nuevamente. En nuestra anterior clase nosotros hemos empezado a analizar cuáles son bueno, no hemos empezado, no hemos continuado en realidad con el avance de nuestra asignatura y concretamente con las consecuencias jurídicas que derivan del incumplimiento de las obligaciones. Hemos visto qué puede generar el incumplimiento, qué tipos de incumplimiento nosotros podemos evidenciar. Hemos visto qué acciones procesales se otorgan al deudor al acreedor, perdón, en caso que su deudor incumpla el crédito. Hemos podido revisar de manera muy resumida cuáles son los tipos de procesos en los cuales se pueden dirimir ciertos conflictos, haciendo énfasis claro en aquellos que podrían tener trascendencia en el cobro de una obligación. Posteriormente, nosotros hemos visto que la ejecución de la obligación en vía judicial puede darse en especie o por equivalencia, y hay ciertas limitaciones para establecer si se va a dar en especie o por equivalencia. Hemos visto que en prestaciones de dar, ante la imposibilidad de entregar el bien exacto que se debe, podrá realizarse una ejecución por equivalencia, pagando el monto del valor del bien. Hemos visto también nosotros cuáles son los requisitos para que pueda ejecutarse una prestación de dar. La cosa tiene que existir, tiene que estar dentro del patrimonio del deudor y el deudor tiene que tener mínimamente la posesión de la cosa debida, ¿no? Hemos podido revisar qué tipos de procesos son aquellos que nos permiten el cobro de ciertas prestaciones de dar. De igual manera, hemos revisado cómo se puede hacer valer una prestación de hacer. Y en caso que se pueda, eh, se solicita ante la autoridad jurisdiccional que otra persona realice esta prestación de hacer que el verdadero deudor no ha hecho en el plazo otorgado por el juez, ¿no? O en su caso también puede pedirse directamente los daños y perjuicios. Hemos revisado además nosotros, además de las prestaciones de hacer y los procedimientos que se pueden dar en caso que se incumpla con este tipo de prestaciones, las prestaciones de no hacer, ¿no? Hemos podido revisar al momento de analizar este tipo de prestaciones que, bueno, lo que se va a buscar en la ejecución forzada de este tipo de obligaciones es cesar la violación, ¿no? Se va a pedir el cese de la violación o que se destruya lo que se ha hecho y que no se debía hacer. Entonces, de esta manera hemos podido, hemos podido aclarar, ¿no? De qué manera procede la ejecución forzada en cada uno de los tipos de obligaciones, prestaciones de dar, hacer o no hacer. Una vez que el juez ha decidido que el deudor debe cumplir con la obligación y esto se ha emitido mediante una sentencia, es decir, una decisión final dentro del proceso, puede suceder que el deudor sencillamente se resista al cumplimiento. Y nosotros hemos ingresado al estudio de una figura que son las astrans. Eh, ¿Qué son las astrans? Según nuestro Código Procesal Civil, estas tendrían un denominativo de sanciones pecuniarias. Podemos definir la astrant de la siguiente manera. Llambia nos dice lo siguiente, ¿no? Es una imposición judicial de una condena pecuniaria que afecta al deudor mientras no cumpla lo debido y que por ello es susceptible de aumentar indefinidamente. Son medios de coerción, nos dice Inestrosa, cuando no de coacción sobre el deudor para llevarlo al cumplimiento de la prestación, es decir, a realizar el mismo la actividad, así sea tardía y no espontáneamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta figura jurídica, podemos evidenciar que no estamos ante una reparación de algún daño, sino estamos ante multas que el mismo juez impone para presionar al deudor a que cumpla la prestación que se ha establecido que debería cumplir, ¿no?
procura entonces vencer la resistencia del deudor mediante aquella presión que otorga. Y es que es cierto, ¿no? Si una persona ve que sus pasivos, es decir, sus deudas, terminan aumentando y aumentando más, al menos mediante la figura de las astrans, que son ciertas figuras que hacen alusión a una sanción ante el incumplimiento, entonces llevará a la presión que lleve al cumplimiento. Por eso, cuando analizábamos la naturaleza jurídica, decíamos que no es una pena civil y que alcanza al que persiste en su actitud de incumplir. Es decir, en materia civil no estaríamos ante una figura que busque que se haya dado tras un determinado procedimiento, ¿no? Tras un determinado procedimiento, eh, no estamos ante una figura que busque establecer una sanción concreta, ¿no? Ante un incumplimiento, etcétera. Sino nos dice la naturaleza, los textos al menos sobre la naturaleza jurídica, que termina siendo un medio de compulsión al deudor, atacando su patrimonio, que no es sagrado como la persona, ¿no? Anteriormente sí se atacaba a la persona, pero hoy en día no es posible aquello. No existe la cárcel por deudas. Eso es un aspecto importante que ustedes deben tomar en consideración. Entonces, no es una indemnización, es decir, no es una reparación del daño, no es una pena civil, sino que termina siendo un medio de compulsión. Sus caracteres, como habíamos manifestado, son los siguientes. Es discrecional, en primer lugar, ya que el juez puede establecer el monto y puede establecer si procede. No, es discrecional y por estos motivos. Es provisional, ya que podría ser dejada sin efecto. Al menos nuestro Código Procesal Civil establece que se puede dejar sin efecto esta figura de las astrans si es que existiera una justificación por parte del deudor, ¿no? que ha incumplido. Es conminatoria y no resarcitoria, lo que habíamos dicho, ¿no? Tiene la finalidad de conminar a su cumplimiento y no busca reparar el daño como tal. Es susceptible de ejecución en los bienes del condenado. De igual manera, estas sanciones pecuniarias se van a cobrar del patrimonio del deudor, ¿no? Y finalmente, tiene que ser pronunciada de oficio o a petición de parte. En el texto base veíamos que tendría que ser pronunciada a petición de parte, pero nuestro Código Procesal Civil establece que puede realizarse incluso de oficio, es decir, el juez por su cuenta puede realizarlo sin necesidad de que la parte se lo solicite. El artículo 401 de nuestro Código Procesal Civil establece las siguientes reglas. Para aplicar la astrant es necesario que exista una sentencia ejecutoriada y la imposición de realización en la ejecución. Entonces, esto es un aspecto importante, ¿no? No se puede imponer las astrants en otras etapas del proceso, es decir, al momento de plantear la demanda, el momento en que uno propone prueba, sino al final del proceso, cuando la sentencia ya no puede modificarse, ¿no? Cuando la sentencia ya tiene esa calidad de cosa juzgada, es decir, que es inmutable, inmodificable e irrevisable, ya no puede ni apelarse ni nada por el estilo. Entonces, la imposición se realiza en la ejecución. La sanción se fija en dinero por día de mora en el cumplimiento. Entonces, el juez establecerá un monto de dinero por día ante el incumplimiento, ¿no? En tercer lugar, la sanción puede ser progresiva, es decir, el juez puede establecer que vaya aumentando cada uno de los días. Y hemos dado un ejemplo al respecto. Su importe va a beneficiar al perjudicado, ¿no? Es decir, al acreedor. Debe tomarse en cuenta las posibilidades económicas del obligado. Eso es lo que establece nuestro Código Procesal Civil para evitar también desequilibrios patrimoniales grandes. Entonces el juez tendrá que considerar la situación del deudor para imponerle esta figura de las astrans. Pueden dejarse sin efecto si el obligado desiste de su resistencia y justifica su proceder. Entonces, si el obligado cumple la prestación y justifica por qué motivos no ha cumplido con la prestación ante la autoridad jurisdiccional, puede dejarse sin efecto.
y, como habíamos dicho, no pueden ejecutarse sobre los bienes del deudor. De esta manera, entonces, hemos podido ver cuáles son las limitaciones a la ejecución forzosa. Es decir, no siempre se va a poder cobrar en especie o in natura, ¿no ve? Muchas veces tendrá que hacérselo por equivalencia. Esto en prestaciones de dar, al menos cuando la cosa perece por culpa del deudor, en prestaciones de hacer cuando estamos ante un deudor que no quiere realizarlas o no puede realizarlas. Y en prestaciones de no hacer sí es posible, ¿no? Pedir que se cese cese la conducta o, en segundo lugar, la destrucción de las obras que ya se hubiesen realizado. De esta manera, entonces, podemos ingresar al tema de la mora, sobre el cual ya habíamos iniciado explicando en nuestra anterior clase. ¿Qué es la mora? La mora, como habíamos dicho, es un injusto retardo en el cumplimiento de una obligación. Esto se distingue, ¿no?, de la mora del acreedor que nosotros ya hemos estudiado y que faculta al deudor, digo, al acreedor, no, al deudor, perdón, estaba bien, eh, a acudir ante el órgano jurisdiccional en vía voluntaria y solicitar la oferta de pago y consignación, ¿no? Es diferente. En la mora del acreedor estamos ante un acreedor que no colabora en el cumplimiento de la obligación y no quiere recibir de manera injustificada la prestación que se le debe. Mientras que ahora vamos a hablar de la mora del acreedor, lo que hemos manifestado, ¿no? Un injusto retardo en el cumplimiento de la obligación. Es el retardo culpable en el cumplimiento de una obligación unido al requerimiento por parte del acreedor, nos dice Arturo Alessandri. Por lo cual, el solo retraso de una persona no constituye en mora, no se olviden. La mora requiere de otros, de algún aspecto formal también. La mora es un incumplimiento de la prestación, nos dice José Castanto Beñas. La mora es un incumplimiento de la prestación que ha de relacionarse con el tiempo en que ésta ha de cumplirse. En sentido amplio se entiende por mora o demora el retraso en el cumplimiento de la obligación cuando es jurídicamente relevante. Entonces, la mora será, según José Castantoveñas, un retraso en el cumplimiento de la obligación, pero que deba tener consecuencias jurídicas establecidas por la ley. Y va a tener esa relevancia jurídica cuando se cumplan otros requisitos. Es diferente al retardo, lo que hemos manifestado, ya que la mora se caracteriza por un requerimiento, intimación o interpelación realizada al deudor, ¿no? El retardo sería la antesala, uno de los requisitos de la mora, pero no el único, exceptuando, claro, el caso de la mora automática que vamos a ver. No cabe equiparación automática entre retraso y mora, nos dice Luis Díez Picasso, puesto que la mora exige la concurrencia de toda una serie de requisitos adicionales. No todo retardo, entonces, en el pago hace incurrir en mora, pues puede haber inclusive causas justificadas. En caso que se presente un caso fortuito o estemos ante un caso de fuerza mayor, no será necesario recurrir ante no será necesario el cumplimiento de la obligación, siempre y cuando se pruebe este caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Pero vamos a ver que también eso tiene sus propios requisitos y que es complejo, es un instituto jurídico complejo. Requisitos de la mora. ¿Cuáles son los requisitos de la mora? En primer lugar, tiene que haber el retardo, lo que habíamos dicho, ¿no? Por parte del deudor. Esta es la antesala de la mora. En segundo lugar, el retraso tiene que darse por imprudencia, por negligencia o de manera dolosa, pero mínimamente de manera, como habíamos dicho, de manera negligente o imprudente. Es decir, que tiene que existir culpa en el incumplimiento. Tiene que ser reprochable esto al deudor. En tercer lugar, tiene que haber interpelación por parte del acreedor, lo que habíamos manifestado, ¿no? Tiene que haber una intimación. Tiene que hacérsele conocer al deudor que se está generando ciertos daños y ciertos perjuicios por culpa de la actitud omisiva o por parte de la actitud negligente e imprudente del deudor. Finalmente, el acreedor tiene que haber cumplido la obligación
o tiene que allanarse a cumplirla. Eso nos dice Arturo Alessandri, ¿no? Entre sus requisitos. Nos dice, ¿qué pasa si estamos entonces ante una obligación en la cual las dos personas estamos ante un contrato en el cual las dos personas tienen obligaciones, ¿no? Y eso no es algo poco común. Por ejemplo, en la compra-venta, ustedes saben que el comprador tiene que pagar un precio. Entonces, esa es su obligación. Y en la misma compra-venta, el vendedor tiene que entregar un determinado bien. Entonces, existen obligaciones de dar por ambas partes. Y si existen obligaciones recíprocas, es decir, obligaciones que tienen que cumplir ambas partes, lo que tiene que suceder es que una de ellas, la parte que exige al menos o que la que va a constituir en mora a la otra, mínimamente tiene que haber cumplido la obligación, ¿no? O protestar a hacerlo. Eso nos dice Arturo Alessandri. Veamos cuáles son las virtualidades de la mora del deudor, cuáles son las posibilidades que se pueden desatar ante la mora, ¿no? En primer lugar, es un presupuesto para la responsabilidad por daños y perjuicios, ¿no? Es uno de los requisitos para poder posteriormente establecerse la responsabilidad civil del deudor. En segundo lugar, si puede cumplirse la obligación, aún así responde por la tardanza, es decir, es responsable y se ha generado un daño por el retraso en el cumplimiento de la obligación, ¿no? Así lo tenemos en los artículos 339 y 344. Por ejemplo, si se debía dinero y se paga el dinero, aún así, todavía se deberían estos intereses moratorios. Podría suceder. O sea, pero estos intereses van a ser una deuda como daños y perjuicios, ¿no? Como un pago de los daños y perjuicios. En tercer lugar, los riesgos de la prestación se trasladan al deudor, ¿no? Si la cosa perece, perece para el deudor, por lo cual tendrá que pagar un monto equivalente al precio del bien que tenía que entregar, si es que fuera así. El estado de mora no permite al deudor moroso constituir en mora a la otra parte, ¿no? Es decir, si ya ha sido constituido en mora el deudor, no podrá constituir en mora a su acreedor, ya que el incumplimiento recíproco se neutraliza. En materia, al menos contractual, cuando existen obligaciones bilaterales, es decir, obligaciones que tienen que cumplir ambas partes, existe una cláusula o digo una excepción más propiamente dicha, que es la excepción non ad impleti contractus. ¿Qué significa esto? Si una de las partes demanda a la otra exigiendo el cumplimiento de la obligación, la otra podrá sencillamente manifestar cumple tú para que yo cumpla, ¿no? Y finalmente, en la práctica se puede ver que se establece por parte de la autoridad jurisdiccional que ya no es necesario el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque la otra parte también ha incumplido, ¿no? Mediante esta excepción non ad impleti contractus. Entonces, como última eventualidad, como última virtualidad, tenemos la siguiente. La mora autoriza a la otra parte a resolver el contrato en base al incumplimiento del deudor o mediante el acuerdo de partes, ¿no? Se puede demandar en la resolución del contrato, es decir, que el contrato quede sin efecto por el incumplimiento de una de las partes o mediante el acuerdo de las mismas. Mediante el acuerdo, en un contrato se puede establecer que muchas veces en un contrato nosotros podemos evidenciar que no hay solo una obligación, sino que hay varias, ¿no? Además de entregar el bien, tiene que firmar la documentación correspondiente. Además de entregar la documentación correspondiente, tiene las garantías de evicción y saneamiento, es decir, que si un tercero se atribuye ciertos derechos sobre el bien, tendrá que defenderlo, ¿no? Colaborar a su adquirente. Entonces hay varias obligaciones y las partes pueden acordar que el incumplimiento de solo una de ellas pueda llevar a dejar sin efecto el contrato. Eso es posible, eso ya lo van a aclarar en materia de contratos. Para constituir en mora, el deudor necesariamente tiene que ser intimado,
¿no? Y así nuestro Código Civil, en su artículo 340, establece que el deudor queda en mora mediante intimación, requerimiento judicial u otro equivalente. Por regla general, entonces, se requiere interpelación. La interpelación es la exigencia del cumplimiento de la obligación dirigida por el acreedor al deudor. Entonces, mediante la intimación o interpelación, el acreedor le está pidiendo al deudor que cumpla con la prestación. Es un acto unilateral. ¿Por qué? Porque el acreedor es quien lo está realizando, no el deudor, no ambas partes. Emana de una sola voluntad y es recepticio porque solo va a producir efectos el momento en que el deudor conoce de esta interpelación, ¿no? Es un acto por el cual, nos dice Arturo Alessandri, el acreedor hace saber al deudor que el incumplimiento de la obligación le ocasiona perjuicios. La constitución en mora no es necesaria en prestaciones de no hacer, porque el momento que uno incumple una prestación de no hacer, ya se evidencia el incumplimiento de la prestación misma, ¿no? De la obligación misma. Así, el artículo 343 de nuestro Código Civil establece que las disposiciones sobre la mora no se aplican a prestaciones de no hacer. Cualquier hecho que contravenga a estas importa incumplimiento. Entonces, si uno incumple una prestación de no hacer, ya va a estar incumpliendo como tal la obligación sin que se requiera decirle, oye, tú ya han pasado 3 días desde que has incumplido esta prestación. No, en prestaciones de no hacer no se aplica estas reglas sobre la constitución en mora. Pero ¿cómo puede intimarse? ¿Cómo puede constituirse en mora? ¿Cómo se interpela, ¿no?, a las partes? Tal cual establece nuestro artículo 340 del Código Civil, puede hacerse mediante intimación o requerimiento judicial o mediante un acto equivalente. La intimación o requerimiento judicial se va a realizar por medio del órgano jurisdiccional, por medio de la justicia, nos dice, ¿no? Mediante una demanda o cualquier acto que demuestre la voluntad de exigir el cumplimiento. Pero no basta con presentar esta demanda, no basta con presentar este documento ante el órgano jurisdiccional, sino que además tiene que existir la constancia de que la parte deudora tuvo conocimiento, es decir, tiene que haber una constancia avalada por un servidor público, por un oficial de diligencias, que establezca que el deudor ha recibido aquella interpelación, ¿no? El Código Procesal Civil lo prevé como una diligencia preparatoria. Cuando nosotros vemos el artículo 305, numeral tercero del Código Procesal Civil, se establece que se puede preparar, ¿no?, un juicio intimando mediante un proceso pequeño previo al juicio principal a la parte demandada, que en todo caso sería el deudor, ¿no? La interpelación es eficaz aunque la demanda sea nula por vicios de forma o hubiese sido entablada por un juez incompetente. ¿Qué pasa si posteriormente a ser notificado se han anulado todos los obrados? Aún así la interpelación es válida, ¿ya? Aunque se anule todo hasta la presentación de la demanda, si es que ha sido notificado por un oficial de diligencias, todavía queda subsistente la intimación. No se anula esa intimación, no se anula ese acto por el cual se le pone en conocimiento al deudor de su incumplimiento, ¿no?, y de los daños que estuviera generando. Además de hacerlo mediante intimación o requerimiento judicial, puede hacérselo mediante un acto equivalente, ¿no? Eso establece nuestro Código Procesal Civil. ¿Y qué es un acto equivalente? Puede realizarse de cualquier forma escrita, carta privada, notariada, teléfono, fax, pero es recomendable que se acuda a medios que dejen rastro y que comprueben la negativa del deudor. Es por eso muchas veces que se solicita la intervención de notarios de fe pública al momento de entregar una carta notariada, según lo previsto por los artículos 68, 69 y 70 de la ley del notariado. Entonces puede intervenir un notario, intentar entregar o entregar la carta y además sentar un acta en el cual conste que la otra parte, que el deudor hubiese recibido la carta o que se hubiese negado a recibirla, pero ya tuvo conocimiento sobre la misma, ¿no? Entonces, son aspectos importantes. El momento entonces que ustedes tengan
algún caso por respecto a una persona que deba cobrar una deuda, previamente tiene que existir interpelación que se va a realizar en vía judicial o también puede hacérselo con la intervención de un notario o mediante otras formas escritas, pero reitero, es recomendable siempre que la intervención de una autoridad que pueda avalar aquella entrega o aquella negativa de recepción, ¿no? Por parte del deudor. Pero estas reglas que acabamos de exponer no son aplicables ante la figura de la mora automática. Existen ciertas circunstancias establecidas por ley en las cuales no va a ser necesario que el acreedor realice la interpelación a su deudor. La interpelación entonces no es necesaria en los casos previstos por el artículo 341 del Código Civil. En primer lugar, cuando se ha convenido en que el deudor incurre en mora por el solo vencimiento del término. Muchos contratos establecen, ¿no? No siendo necesaria interpelación o intimación alguna para hacer incurrir en mora, ¿no? Para, eh, para la constitución en mora. Muchas veces entonces las partes pueden acordar que no es necesario este paso, es decir, que no es necesario interpelar a la otra parte. Y esto cuando ustedes elaboren contratos, al menos en todo tipo de prestaciones, en todo tipo de obligaciones, sería bueno para la parte acreedora insertarlo, ¿no? Podrán ustedes entonces insertar en un contrato que no es necesario aquel paso previo. Y de esa manera opera la mora automática por acuerdo de las partes. En caso que la deuda provenga de un hecho ilícito, ustedes ya conocen, ¿no? Que una de las fuentes de las obligaciones es el hecho ilícito, es decir, un mecanismo, digo, es decir, una conducta que genere un daño de manera culposa o de manera dolosa. Y al final nuestro código procesal, digo, nuestro código civil, establece que aquel que genere un daño a otro de manera culposa o dolosa debe reparar el daño, ¿no? Entonces, no es necesario decirle, ya han pasado tantos días que no me has repuesto el daño. No, no es necesario intimar en estos casos. Directamente podrá iniciarse aquella demanda para el cumplimiento de los daños y perjuicios, para la reparación, para la reparación en materia civil, sin necesidad de acudir a lo que ya habíamos manifestado hace un momento. Si el deudor declara por escrito que no quiere cumplir la obligación, puede suceder entonces que el deudor diga no te voy a cumplir y lo haga constar por escrito. En este caso, no será necesario tampoco la interpelación o intimación. En estos casos, el retraso equivale a la constitución en mora, ¿no? Basta con que el deudor se retrase en el cumplimiento de la obligación para que ya se encuentre constituido en mora. Mecanismos procesales para la ejecución forzada. Nosotros ya hemos visto entonces los tipos de procesos que existen, ¿no? Pero los procesos terminan en una sentencia y esa sentencia tiene que cumplirse. Al final, una sentencia sencillamente es una hoja de papel con algunos escritos, pero esto tiene que hacerse efectivo, por lo cual se procede a la ejecución forzada. Y en mérito a lo previsto por el artículo 115, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado, se regula la garantía de la tutela judicial efectiva. Es decir, que uno tiene derecho a que los órganos jurisdiccionales tengan conocimiento, en primer lugar, de todos aquellos derechos que considere que han sido vulnerados. En segundo lugar, que esto se pueda llevar de manera rápida, es decir, con celeridad. Y finalmente, que se cumplan las decisiones de los jueces, ¿no? Es así que concorde, es decir, concuerda este derecho fundamental de la tutela judicial efectiva con la ejecución forzosa de
de las obligaciones, porque lo que busca la ejecución forzosa de las obligaciones es que se cumplan las decisiones de una autoridad jurisdiccional también, ¿no? Y esa es la finalidad de la tutela judicial efectiva. Existen dos clases de cumplimiento de las obligaciones. Esto para comenzar la temática, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones puede ser voluntario en primer lugar, ¿no? El obligado realiza la prestación de manera voluntaria y de manera espontánea, por lo que no se requiere acudir al órgano jurisdiccional. Esta es la forma común en la que debería extinguirse la obligación. Sin embargo, ante el incumplimiento de la misma, el acreedor puede acudir a los órganos jurisdiccionales y solicitar que se cumpla la prestación por la fuerza mediante los medios coactivos establecidos por la ley, ¿no? Se da entonces en el supuesto en el cual el obligado se niega o no cumple la prestación, por lo que el acreedor se encuentra facultado a promover el aparato coercitivo del órgano jurisdiccional. Los principios que rige la ejecución forzosa son los siguientes. En primer lugar, tiene que haber dualidad de partes, es decir, un ejecutante y un ejecutado. Si sobre una misma persona recaen las personas del deudor y del acreedor, entonces estaríamos ante una figura de confusión, es decir, el deudor y el acreedor son una misma persona, ¿no? Y esto no daría lugar a la ejecución forzosa. En segundo lugar, tiene que haber instancia de parte, ¿no? Conforme al principio dispositivo, es decir, que las partes disponen el contenido del proceso, se requiere que el interesado solicite a la autoridad jurisdiccional el cumplimiento o, bueno, la ejecución forzosa de la obligación. Mediante esta se consagra la tutela judicial efectiva. La sentencia sin ejecución no resulta útil, ¿no? Eso es lo que habíamos manifestado hace un momento. La sentencia sencillamente es una hoja de papel, pero mediante los mecanismos establecidos por la ley, esto se puede hacer uso de la coacción, ¿no? Que le otorga el Estado a los órganos jurisdiccionales para que se pueda cumplir con sus decisiones. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la ejecución forzada? En primer lugar, la ejecución forzada es netamente jurisdiccional. La ejecución forzada o ejecución forzosa no puede darse por cada una de las partes, no puede darse por el acreedor. El acreedor no puede ir y quitarle un televisor, quitarle un bien mueble, quitarle su casa al deudor, ¿no? La ejecución forzosa tiene que realizarse mediante el órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ustedes saben que uno de los principios, al menos, que va a dirigir, digámoslo así, el proceso en general es que nadie puede hacerse justicia por mano propia, ¿no? Y es netamente jurisdiccional, por lo que nosotros podemos evidenciar esto mediante el proceso de estructura monitoria, mediante el proceso ejecutivo y mediante el proceso concursal. Estos procesos buscan la ejecución directa, ¿no? El proceso ordinario también tendrá su ejecución una vez que se hubiese realizado toda la etapa de postulación, de prueba y finalmente llegar a la sentencia. Finalmente, después de esto, se puede llegar a una ejecución forzosa, ¿no? Pero los procesos que buscan una ejecución como tal son el proceso de estructura monitoria, que una vez se plantea la demanda, implica la emisión directa de una sentencia y recién se notifica, ¿no?, al deudor. El proceso ejecutivo, de igual manera, tiene un proceso, se va a realizar mediante este proceso monitorio, ¿no? Y el proceso concursal, que nosotros ya hemos visto, tiene la finalidad de hacer concurrir a todos los acreedores para que estos puedan vender todos los bienes que ha cedido el deudor y finalmente puedan cobrar sus créditos, ¿no? Es decir, que igualmente se está procediendo a la ejecución. El proceso de estructura monitoria también se denomina de ejecución singular y recae sobre una determinada obligación, recayendo además sobre bienes concretos que se deben
se deben, entregar, ¿no?, al acreedor. El proceso ejecutivo también es singular y se aplica para el cobro de sumas de dinero. Eso ya lo hemos visto en nuestra anterior clase. Y el proceso concursal es un proceso que se denomina de ejecución plural y se aplica cuando existen varias obligaciones incumplidas. De esta manera, como vemos en este esquema, la ejecución puede ser singular o puede ser plural. Va a ser singular común en caso de prestaciones de dar sumas de dinero, en caso de que se tenga que entregar un determinado bien, en los casos previstos al menos por los artículos 387 al 396 del Código Procesal Civil. En casos en los cuales el juez no tendría por qué dudar del derecho del acreedor, ¿no?, de que el que tiene que recibir un determinado bien. Entonces, ese es el proceso de ejecución singular común dentro de las clasificaciones, ¿no? Pero la ejecución también puede ser singular especial, que busca hacer efectiva una garantía hipotecaria o prendataria. Esto sucede en el proceso coactivo, ¿no? En el proceso coactivo, como ustedes ya han visto, existe una garantía hipotecaria y además la renuncia a los trámites del proceso ejecutivo. También puede existir una garantía prendataria o prendaria que busque justamente la ejecución de bienes específicos, ¿no? Por eso es especial. Se busca que se ejecute una casa que ha sido hipotecada o un bien, un automóvil o maquinaria específica que ha sido otorgada en calidad de prenda, por ejemplo. Generando esto la venta judicial y finalmente el cobro de la deuda, ¿no? Espero que se entienda entonces esta diferencia. La ejecución singular común permite que se recaiga sobre el patrimonio del deudor en general y la ejecución singular especial sobre garantías reales específicas, ¿no? Garantías prendatarias o hipotecarias. La ejecución plural se va a dar en procesos concursales, lo que ya habíamos manifestado, ¿no?, que pueden ser necesarios o pueden ser voluntarios. Voluntario en caso que el deudor decida realizar la cesión de todos sus bienes para que sus acreedores puedan vender estos y posteriormente puedan cobrar las deudas que ellos tienen. Y también el proceso plural puede ser un proceso concursal necesario en caso que estemos ante un deudor que tenga 3 o más procesos ejecutivos y estos procesos ejecutivos, sean evidenciados por uno de sus acreedores y sea uno de ellos, uno de los acreedores, quien promueva este proceso concursal necesario, ¿no? Y ustedes ya saben el resto del procedimiento, es decir, se notifica a las partes, se nombra un síndico, posteriormente se convoca a una junta de acreedores, se establece el orden de las preferencias y al final se establece por parte de los acreedores si efectivamente se han cumplido las prestaciones, por lo cual se va a dar una carta de solvencia al deudor o en su caso no se le entregará y los bienes que vaya adquiriendo el deudor van entrando al concurso para continuar cubriéndose con las deudas, ¿no? Cumpliéndose con los créditos. Para ir terminando esta temática del incumplimiento de las obligaciones, es importante referirnos al apremio corporal en el derecho de obligaciones. En derecho de obligaciones ya no se puede hablar del apremio corporal por el cumplimiento de las mismas, ante el incumplimiento de las mismas. Cuando nosotros realizábamos el estudio de la naturaleza de la obligación, nosotros veíamos que habían diferentes teorías, ¿no? Una teoría subjetiva en la cual lo que trascendía era la persona del deudor y la persona del deudor garantizaba el cumplimiento de la prestación, ¿no? Una tesis objetivista también teníamos en la cual se establecía que al final lo que existe es una relación entre los patrimonios del deudor y el acreedor. No existiría entonces una relación personal. Y al menos al momento de establecerse si se debe o no se debe proceder al apremio corporal en el derecho de obligaciones, termina siendo trascendente esa tesis objetivista, ¿no?
La relación obligacional no es más que la confrontación de dos patrimonios, por lo que el apremio corporal por deudas se halla proscripto, es decir, está fuera de todas las legislaciones. En tiempos del derecho romano, la persona sí tenía importancia para determinar la obligación, ¿no? La obligación regulada por el derecho romano no podía ser contraída por medio de representantes, en primer lugar. No había esto del apoderado, no había esta figura de la representación, ¿no? En segundo lugar, no se podía estipular a favor de terceros. No se puede estipular a favor de terceros. ¿Qué significa esto? Que las partes son las únicas que se benefician del contrato o de las obligaciones. Deudor y acreedor son los únicos que intervienen y son los únicos que, en el caso del deudor, es el único que tiene que cumplir la obligación y en el caso del acreedor es el único que puede recibirla. En la estipulación a favor de terceros, estamos ante una figura por la cual el deudor se compromete a cumplir una prestación a favor de una tercera persona. Les doy un ejemplo. El ejemplo más común es el contrato de seguro, ¿no? Una persona dice, bueno, voy a otorgar, voy a ir pagando un monto de dinero a usted, y a usted, que es la empresa de seguros, y en caso que yo muera, usted le va a entregar ese dinero, un monto de dinero específico, a mi hijo, ¿no? Puede ser un ejemplo. Entonces se está estipulando a favor de un tercero. Esto lo van a estudiar con mayor detenimiento en la materia de contratos. Pero eso en el derecho romano no era posible. ¿Por qué? Porque únicamente importaban las personas del deudor y del acreedor. Los sujetos tenían que determinarse desde un principio, ¿no? Eso es algo que hemos visto en los primeros temas al menos. Hoy en día sí es posible que haya cierta indeterminación del sujeto activo o del sujeto pasivo. Pero, como se puede ver, en el derecho romano sí existía aquella perspectiva subjetivista de la obligación, por la cual el sujeto determinaba el contenido mismo de la obligación y cómo debía ser cumplida. En Bolivia se ha desarrollado el siguiente proceso legislativo respecto al apremio corporal de las obligaciones. Es decir, en un primer momento sí existía esta cárcel por deudas, ¿no? Sí existía el apremio corporal por deudas, según lo previsto por el Código Civil Santa Cruz en sus artículos 1406 y 1414. El Código Civil Santa Cruz de 1831, entonces, permitía, el Código Civil Santa Cruz de 1831, permitía la cárcel por deudas. En segundo lugar, posteriormente se va a realizar la abolición de esto, es decir, se va a abolir estas disposiciones que permitían la cárcel por deudas, y se va a establecer, al menos en el artículo 11 de la Ley Orgánica Judicial, que ya no existe esta prisión por deudas, excepto en ciertos casos que al final terminan estableciendo que ya no va a existir, básicamente, ¿no? Son pocas las excepciones en las cuales sí se admite. Finalmente, en nuestro Código Civil, en el artículo 1466, se establece que el deudor no puede ser sometido a premio corporal para la ejecución de obligaciones establecidas en nuestro código. Y esto ha sido confirmado por la ley Blattman, la ley número 1602 de 15 de diciembre de 1994, por lo que hoy en día ya no es viable el apremio corporal por deudas. Son aspectos que ustedes deben tomar en consideración para el ejercicio de su profesión. De esta manera, entonces, hemos concluido con esta grabación del día de hoy.